Dios les bendiga, iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén. Para mí es de sumo gozo estar aquí en esta noche y damos gracias al Señor por este privilegio, por esta oportunidad. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Jeremías Rivera y vengo desde San Lorenzo. De San Lorenzo. De San Lorenzo llegamos samaritanos. Pero soy un samaritano raptado porque la samaritana es mi esposa por naturaleza. Así que no ando solo, ando con mi esposa, mi hermana Marjorie Maza. También ando con mis dos hijos, que todavía no le presento. Tu hermanito Mateo Andrés. Ahí está Mateo Andrés y Lucas Andrés. Nuestros mayores regalos. Y pertenecemos a la iglesia de Renuevo Justo en Humacao, la cual pastorea nuestro pastor Rafael Torres Sacul, que él sabe que estamos aquí, así que reciban un saludo de nuestra congregación y un saludo grande de nuestros pastores. Y agradezco a nuestra hermana Mara, que fue el canal de bendición por la cual estuviéramos aquí. Mara y yo nos conocemos desde así. Y su papá, René, Ada, me vieron nacer. Una familia que amamos mucho. Saraí, su esposo y toda su familia. Y es de grande bendición verles en esta noche. Y damos gracias al Señor por este privilegio que Él nos permite llevar la palabra del Señor esta noche. Felicitamos a la juventud de la casa, los juveniles, los jóvenes por este hermoso culto. Y les quiero invitar a todo aquel que pueda, si su salud le permite, que me acompañe sobre sus pies y busquemos en nuestra Biblia dos citas bíblicas que queremos compartir hoy, una muy conocida. La primera se encuentra en Josué 1:9 y luego quiero leer también primera de Juan 2:14. Lee la poderosa palabra del Señor. Dice Josué 1:9: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice primera de Juan 2:14. Quiero considerar la segunda parte del verso que dice así: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hoy estaré predicando bajo el tema valientes. Padre, Señor Jesús, te damos gracias por este privilegio, Señor, por esta oportunidad que en esta noche, Dios mío, tú nos permites predicar tu palabra, Dios. Aquí está tu pueblo, aquí está tu casa, Señor, para amados, prestos para escuchar lo que tú quieres hablarnos a través, Señor, de la enseñanza de tu palabra. Te pedimos una vez más que tú nos ministres, que tú nos hables, Señor amado. Tu palabra nos confronta, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos enseña y nos alienta a seguir hacia adelante, Señor amado. Y sabemos y tenemos la confianza de que hoy hará, Dios mío, Señor, el propósito por la cual tú lo has traído a nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, Señor amado, y que no nos permita, Señor, salir como entramos en este lugar. Al contrario, permítenos salir fortalecidos, permítenos salir animados, permítenos salir con nueva fuerza, Señor amado. Padre, y te pido por mi Dios, que en esta noche, Dios mío, Señor, yo pueda ser un canal tuyo de bendición, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Valientes. En 2010
un hombre llamado Alex Honnold se convirtió en la primera persona en escalar solo sin cuerdas la famosa pared El Capitán en Yosemite, California. Esta hazaña fue increíblemente peligrosa, pero Honnold había entrenado durante años y se había preparado mental y físicamente para ese momento. Su valentía no solo se mostró en que enfrentó ese peligro, sino también su dedicación y preparación lo ayudaron para poder cumplir con esa meta. En el 2013, Malala Yousafzai, una joven de Pakistán, se convirtió en un símbolo global de valentía y lucha por la educación. A una edad temprana, Malala comenzó a abogar por los derechos de las niñas a recibir educación en su país, donde el régimen talibán a menudo prohibía que las niñas asistieran a la escuela. Y a pesar de las amenazas y el peligro personal, Malala continuó su activismo hablando en público y escribiendo en un blog sobre la situación de su región, al punto que en el 2012 fue atacada por un militante talibán que le dio un disparo en su cabeza, en un intento de silenciarla. Milagrosamente sobrevivió y en lugar de retroceder, su experiencia la fortaleció y amplificó su voz. Malala se convirtió en una defensora aún más apasionada en la educación y en los derechos de las mujeres y fue galardonada por el Premio Nobel de la Paz en el 2014 y aún al presente continúa trabajando incansablemente para promover la educación y la igualdad en su país. Interesante el hecho, amados hermanos, de que a pesar de que son dos historias totalmente distintas, ambas muestran el ejemplo de la importancia de emplear la valentía y el esfuerzo para llevar a cabo los distintos propósitos en la vida. Así que, si miramos un poco más de cerca la historia que acabamos de leer, nos podemos fijar, amados hermanos, que antes de que Dios hablara directamente a Josué en el capítulo 1, el texto que acabamos de leer diciéndole, esfuérzate y sé valientes, muchas cosas habían sucedido antes. Moisés, el gran líder de Israel, había muerto ya cuando se le había dado esta palabra a Josué. El pueblo se encontraba a las puertas de la tierra prometida, pero con un líder nuevo y una misión monumental por delante. Era un momento de incertidumbre, era un momento de transición, de presión, y es allí en ese punto climático, en esa escena climática, donde Dios levanta a Josué. Pero es importante entender algo, amados hermanos y amada juventud, es que el llamado de Josué no fue llamado de la nada. Dios no lo escogió porque simplemente estaba disponible. Dios lo escogió porque lo había formado cuidadosamente durante años. Dios no lo escogió de la nada. Así que Josué no comenzó su historia en el capítulo 1 de su libro, sino que su historia comienza en el desierto, en la batalla, en el servicio, en la obediencia, en la carpa de reunión al lado de Moisés, en la sombra de Moisés. Así que hoy, durante esta noche, brevemente, vamos a ver cómo Dios formó a Josué, y al hacerlo veremos que la valentía no es un momento, sino que es el resultado de un proceso de vida en la vida de Josué.
Así que la primera mención de Josué la podemos apreciar en en el libro de Éxodo, capítulo 17, 8. Josué aparece por primera vez en un escenario del desierto. Hace su aparición como comandante de guerra ante la necesidad del pueblo de Israel, que necesitaba agua allí en el desierto. Al punto que se acercaron donde Moisés y le dijeron: Moisés, tú nos trajiste al desierto para morir, que nosotros tengamos que morir de sed, cuando allí en Egipto, aunque estábamos esclavizados, teníamos agua. Moisés se encontraba en ese momento de presión. Dios lo dirigió y a través de un golpe en la peña brotó agua milagrosamente. El pueblo pudo beber agua, pero luego más adelante se encuentra la aparición de Josué en un escenario de guerra con los amalecitas, y en donde Moisés tuvo que hablarle a Josué y decirle: Josué, te tienes que levantar, tienes que estar dispuesto, porque tú eres quien va a dirigir este ejército contra estas personas que nos quieren hacer daño. Así que Josué aparece en un escenario de guerra y Dios lo usa para poder derrotar a este ejército. Así que podemos, en otras palabras, decir que Josué estuvo dispuesto a dirigir la batalla, ejerció su liderazgo y, más importante aún, amados hermanos, fue obediente ante la petición de Moisés. Y en medio de ese proceso, Dios le realizó una promesa que iba a estar con él en las batallas futuras. Así que, como segunda aparición, Josué también es mencionado en Éxodo 24:13. Y estos versos nos hablan del proceso que vivió Moisés y el pueblo de Israel cuando Dios les dio las ordenanzas y los mandamientos en el Sinaí. La palabra nos resalta que Josué estaba cerca de Moisés, siendo ayuda para él. Y esto, amados hermanos, nos enseña que la importancia de servir y de estar cerca de aquellos que nos pueden llevar a estar más cerca de Dios. Y el servicio, amada iglesia, es una característica importante. Por medio del servicio somos moldeados, somos capacitados para aquello que Dios nos llamó. Y más importante, el servicio a otros, tal y como hacía Josué con Moisés, nos acerca a Dios. Y esto también lo vemos en el capítulo 33 de Éxodo, donde Josué es mencionado, y Josué se encontraba en la carpa de reunión donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. Vemos claramente que por medio de Moisés existía algún tipo de discipulado con Josué. Y el discipulado es fundamental en nuestra vida como cristianos, porque, amados hermanos, si nosotros decimos ser discípulos de Jesús, tenemos que tener un corazón enseñable, dispuesto a aprender la palabra del Señor en nuestra vida y dispuesto a aprender los procesos, en medio de los procesos que podamos estar atravesando. Tercera aparición de Josué, lo vemos en Números 13 y 14. Una historia muy conocida donde Josué es mencionado con los espías. Estos espías fueron enviados a verificar la tierra que habían de conquistar. Y es interesante porque mientras los espías, cuando regresaron, todos hablaron de los aspectos negativos
que vieron en la tierra que iban a conquistar, que habían gigantes, que era difícil, que había dificultad, que la tierra era buena, pero que a la misma vez iba a ser imposible conquistar ese lugar. Josué y Caleb creyeron en el Dios Todopoderoso y afirmaron que a pesar de la dificultad que estaba en la tierra, Dios le iba a dar la victoria. Y amados, tener fe en Dios no es sinónimo de negar la realidad, sino de tener una convicción profunda de que a pesar de las circunstancias presentes, aleluya, Él nos dará la victoria, gloria al Señor. Así que aquellos que tienen fe en Dios ven más allá, aleluya, de los que viven bajo sus propias fuerzas y habilidades. Tener fe en Dios es tener convicción de que la victoria no proviene por medio de nosotros mismos, sino que la victoria viene por medio de la intervención de Dios en nuestra vida. Y en Números 27:12 también vemos otra aparición de Josué. Vemos aquí que en estos versos como Moisés, por orden de Dios, pasa el mandato y el liderazgo del pueblo a Josué. Y aquí hay algo muy importante. Dios mismo afirma y le dice a Josué que su espíritu estaba sobre él. Y busqué un poco y encontré en la concordancia Strong, los que les gusta apuntar la referencia 7307, nos dice que esta palabra espíritu viene del hebreo ruach, que quiere decir viento, aliento, soplo, aire, ímpetu. Y estas características, amados hermanos, no vienen de un ser cualquiera, sino que vienen del mismo Espíritu de Dios. En otras palabras, Josué tenía una encomienda, pero no podía realizarla bajo sus propias fuerzas. No podía realizarla bajo su propia sabiduría. El Espíritu de Dios era la fuente de su poder, era la fuente de su sabiduría y era quien lo iba a capacitar para poder llevar al pueblo a la tierra prometida. Es importante, amada iglesia y juventud, entender que nosotros como seres humanos podemos realizar y hacer muchas cosas. Muchas cosas bajo nuestras propias capacidades, bajo nuestras propias habilidades. Pero ninguna se compara cuando lo hacemos bajo la cobertura y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Josué no llegó a esa posición de liderazgo al azar. Josué fue formado, Josué fue discipulado, fue obediente y tuvo fe ante situaciones contrarias. Pero sobre todo, estaba el Espíritu de Dios con él. Si algo ante el mundo que estamos viviendo hoy, ante este 2025 parezca que el mundo está al revés y las noticias que escuchamos y vemos todos los días en el televisor, en nuestras redes sociales, si algo debemos aspirar en nuestra vida es que en todo lo que hagamos esté presente el Espíritu de Dios en nuestra vida. Habrá alguien en esta noche que pueda decir: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, capacítame.
Finalmente, Deuteronomio 34 se materializa por completo la sucesión de Moisés a Josué. Recordemos que a causa de la desobediencia de Moisés, el mandato de no golpear la peña sino hablarle, como consecuencia tuvo que Dios le dijo no iba a entrar a la tierra prometida, no vas a ver, sino que simplemente vas a verla, vela de lejos. Dios mismo le dijo, vas a pasar a mi presencia, pero vas a dejar como líder a Josué y él los va a entrar a la tierra prometida. Así que en Deuteronomio 34 vemos cómo esto se materializa. Y es aquí donde el mismo Moisés por primera vez va delante del pueblo y le dice a Josué que fuera fuerte y valiente ante su nueva responsabilidad de guiar al pueblo. Así que cuando llegamos a Josué 1 encontramos a un hombre que allá había pasado por procesos duros, por pruebas de fe, por momentos de silencio, por años de formación. Ahora, Dios no le habla de prepararlo, sino Dios le habla para activarlo. Ahora pues, levántate, esfuérzate y sé valiente. Ahora pues, levántate, esfuérzate y sé valiente. Interesante, porque estas palabras no denotan una sugerencia, no denotan un si quieres, sino que son imperativas. Es una invitación a la acción. No va solo, sino que Dios les recuerda que ya le había prometido la victoria y que la tierra ya había sido dada. Y eso significa que la protección de Dios estaba garantizada. 3 veces en este capítulo Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Versículos 6, 7 y 9. Y amados hermanos y juventud que está aquí en esta noche, en los estudios que he realizado, en los maestros que he tenido, he aprendido que cuando algo se repite varias veces en la Biblia, sea en un capítulo, sea en un verso, es porque es importante. Por lo tanto, Dios sabe que la valentía no surge sola, sino especialmente cuando enfrentamos algo que nunca hemos hecho antes. La primera vez que Dios le repite, esfuérzate y sé valiente, Dios le recuerda su misión: repartir la tierra. La segunda vez le habla de su obediencia en seguir la ley. Y la tercera vez le habla de su ánimo personal, que no tema ni desmaye. Que no tema ni desmayes. Ahora bien, ¿qué es el esfuerzo, amados hermanos? ¿Qué es el esfuerzo, amada juventud? Cuando hablamos de esfuerzo, estamos hablando que se está realizando alguna acción con determinación y constancia para lograr un objetivo a pesar de las dificultades. En otras palabras, el realizar algo con esfuerzo significa no rendirse fácilmente y perseverar en la búsqueda de ese objetivo. Y para realizar algo con esfuerzos, no solamente requiere esfuerzos, requiere valentía. Así que la valentía es una fortaleza de una persona cuando actúa
con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas, independientemente de las posibles consecuencias. Así que Dios también le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y esto tiene dos dimensiones. Meditar en la palabra diariamente es tener una relación continua con lo que Dios dice, pero guardar y obedecer la palabra de Dios no es solo saberla, sino que nos hace una invitación a que podamos vivirla. Por lo tanto, requiere que, y al igual que Josué, tomemos acción, podamos levantarnos y podamos no solamente reflexionar en la palabra de Dios, sino que podamos vivirla. La invitación de Dios a nuestra vida no es solo leer la palabra, sino obedecerla. Esto nos enseña que la valentía verdadera no solo es avanzar, sino es avanzar en obediencia a la voz de Dios. Y Josué necesitó bastante valentía para obedecer el llamado de Dios y guiar un pueblo incierto a una tierra que ya Dios le había prometido que iba a conquistar, pero que en la realidad estaban por tomar acción. La valentía no se limita a conquistar territorios. También se necesita que cuando estamos bajo presión y cuando estamos bajo la amenaza del fuego de nuestra fe. Y esto es interesante, porque hemos estado hablando de Josué, un joven que, como bien hemos dicho, atravesó distintos procesos para demostrar valentía y esfuerzo para poder realizar lo que Dios le había prometido. Pero también la Biblia nos habla de tres jóvenes valientes. Sadrach, Mesach y Abednego nos presenta este principio de manera interesante, y es que en la valentía hay convicción. En Daniel 3 vemos a tres jóvenes hebreos en Babilonia. El rey Nabucodonosor les ordenó adorar a una estatua de oro y que toda la sociedad se inclinara menos ellos. Y esto denotó una gran convicción firme, porque ellos dijeron: yo no me voy a postrar ante la estatua del rey, yo solo voy a adorar al Dios verdadero. Y esto es interesante porque si lo llevamos al siglo XXI, amados hermanos, el hecho de que usted y yo estemos aquí en esta noche quiere decir, amados hermanos, que nos hemos negado al mundo. Hemos caminado en contra de la corriente donde muchos en esta sociedad han negado el evangelio de Dios. Pero hoy, por la gracia y misericordia de Dios, hay una iglesia, hay una juventud que le ha dicho no al mundo y le ha dicho sí al Señor Jesucristo. Y hoy usted puede estar con distintas dificultades, con achaques, enfermedades, con pruebas, con tribulaciones. Pero si hoy, aleluya, 26 de junio del 2025, usted está aquí sentado escuchando la palabra de Dios, quiero decirle que usted es valiente y que usted se ha esforzado. Aleluya.
La valentía no es sinónimo de que no vamos a pasar dificultades en medio de nuestra fe. Al contrario, la valentía es a pesar de que estamos pasando por momentos difíciles, estamos aquí firmes adorando al Dios verdadero. Estos jóvenes fueron más allá y dijeron: Nabucodonosor, el Dios que le servimos puede librarnos del horno de fuego que tú nos vas a entrar. Pero vamos a más allá y ellos dicen: pero si no lo hace, igual no adoraremos ni nos postraremos ante tus estatuas. Y amados hermanos, eso es valentía real. Amada juventud, eso es valentía real. No solo es confiar cuando todo saldrá bien, es obedecer aun cuando no sepamos que vayamos a sobrevivir en el horno de fuego de la vida. Así como Josué necesitó valentía para caminar hacia lo desconocido, estos tres jóvenes hebreos demostraron valentía para mantenerse firmes en lo conocido. La fidelidad a Dios, cueste lo que cueste. Y ambos ejemplos tienen cosas en común. No sabían qué iba a pasar, pero sabían en quién confiaban. Y eso fue suficiente para que ellos pudieran ser esforzados y pudieran ser valientes. Y esa misma enseñanza se nos repite en el Nuevo Testamento. El verso que leímos también al principio, 1 Juan 2:14, donde dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y haber vencido al maligno. Juan aquí no está elogiando una fuerza humana o natural. Él está hablando de una fortaleza espiritual que nace cuando la palabra de Dios permanece en nosotros y cuando dependemos del poder de Dios para vencer al maligno. Amados hermanos, que esta juventud y estos juveniles que están aquí sentados me traen a mí recuerdos, porque me hace entender que ya no estoy muy nenito como estaba antes. Pero me regocijo porque un día yo estuve allí y al ver los procesos que he pasado y al ver los procesos que hoy indudablemente ellos están atravesando, que estén aquí es una gran victoria. Amén. Que estén aquí escuchando la palabra del Señor, cantando y adorando al Señor, hay valentía, hay esfuerzo, hay convicción. Y que cada uno de los padres o familiares puedan seguir instruyéndolo en ese camino y ellos puedan decirle al mundo: no me voy a postrar ante ti, ante los retos de las redes sociales, las atracciones del mundo. Aleluya. Ellos puedan permanecer firmes y valientes, y tenemos que dar gloria y gracias al Señor por eso. Así que hoy Dios también busca jóvenes, adultos líderes, que sean valientes como Josué y firmes como estos tres jóvenes hebreos. No somos fuertes por lo que tenemos, sino por aquel en quien confiamos. Nuestra fuerza no viene de nuestra experiencia, nuestra fuerza viene por nuestra obediencia. Así que nuestra valentía no depende de nuestro carácter. Nuestra valentía depende del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Concluyo en esta noche. Hoy
Hemos visto que la valentía, iglesia, no es un momento aislado, sino un resultado del proceso de Dios en nuestra vida. Josué no nació como líder. Fue formado paso a paso, obedeciendo, sirviendo, creyendo, siendo discípulo, pero sobre todo siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios le dijo por 3 ocasiones en el verso capítulo 1, por 3 ocasiones le dijo: esfuérzate y sé valiente. No porque Josué era débil, sino porque la misión era grande y había una incertidumbre real. Pero lo más grande de esta historia es que Dios lo respaldaba. También aprendimos que los 3 jóvenes hebreos mostraron valentía no para conquistar, sino para resistir, para mantenerse fieles, aunque eso significaba entrar en un horno de fuego. Y el apóstol Juan nos recordó que somos fuertes porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Esa palabra nos da poder para vencer, para poder estar firmes y para poder vivir con propósito. Le pido a todo aquel que pueda que nos pongamos sobre nuestros pies y podamos hacernos quizá esta pregunta: ¿dónde está nuestra valentía hoy? Es importante porque la valentía no es ausencia de miedo. El miedo es natural en nosotros como seres humanos y psicológicamente el miedo nos activa a que podamos accionar en situaciones que nos encontremos de peligro. La valentía no es ausencia de miedo, sino que la valentía es que podamos movernos a pesar de miedo y podamos tener fe en Dios. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, mártir del nazismo, dijo: la verdadera valentía no es la ausencia de temor, sino el coraje de obedecer a Dios a pesar del temor. Esta frase refleja cómo Bonhoeffer entendía la valentía desde la fidelidad a Dios en medio de circunstancias peligrosas. Estamos dispuestos a ser valientes y esforzados en donde Dios nos ha colocado. Y hoy el Señor nos invita a reflexionar en qué y en dónde estamos poniendo nuestro esfuerzo. Nos encontramos quizás en medio de un proceso y necesitamos recordar que Dios está formando nuestra vida, nuestro carácter. El Dios que nos procesa es el Dios que nos forma, el Dios que nos moldea y nos impulsa a poder realizar su propósito en nuestra vida. Quizás has estado confiando por mucho tiempo por tus propias fuerzas. El Señor en esta noche nos invita a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino a ser dependientes de su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A ser dependientes de su Espíritu Santo. Y hoy, amados hermanos, si alguien esta noche necesita la oración, humildemente puede pasar al altar, estaré orando. Pero sobre todo, si alguien esta noche necesita reconciliarse con el Dios Todopoderoso, aquí está el Señor. En medio de nosotros está este Dios que llama a valientes y esforzados
y que trabaja en medio de nuestros procesos de vida. Gloria a Dios. Quizás por mucho tiempo podamos estar temerosos ante las situaciones que estamos escuchando a nuestro alrededor. Pero hoy el Señor en esta noche nos viene a recordar que Él nos ha dado la victoria y que no importa lo que podamos estar pasando hoy, confiemos en Él. Amén. Eso es. Aleluya. Y hoy el Señor llama, prepara, moldea a una juventud que se niega ante el mundo y pueda permanecer valiente y esforzado en la presencia del Señor. Así que, amada juventud que me estás escuchando en esta noche, quiero decirte, aleluya, que tú eres valiente en Dios y que tú eres esforzado y que el Señor te ha prometido la victoria. Y a pesar de los procesos que puedas estar pasando, Él te hace una invitación y te dice y te llama esforzado y valiente. Padre, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad, por este privilegio que tú me has permitido, Señor, de hoy predicar tu palabra. Señor, tu palabra en esta noche, Señor, nos ha recordado que en medio de los procesos de nuestra vida, Dios, tú estás presente. Y que somos valientes en ti, Señor, a pesar del miedo y la dificultad, porque creemos en ti y tenemos fe en ti, en tu palabra, Dios. Oro por cada uno de mis hermanos. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces la necesidad, Dios mío, de los corazones, Dios. Te pido, Dios, que tú fortalezcas, aliente a aquel que necesita, Dios, tu presencia. Aquel que quizás llegó, Dios mío, desanimado, llegó turbado, Dios. Hoy tu presencia interviene en medio de él y lo alienta a continuar y a seguir hacia adelante. Fortalece a tu pueblo, fortalece esta juventud, Dios. Fortalece los corazones. Te damos gracias porque una vez más tu palabra nos alienta a seguir hacia adelante y a continuar creyendo en ti, Dios. Permítenos, Espíritu Santo, guardar tu palabra, meditar en ella, Señor amado, pero que no se quede ahí, que podamos vivirla y ponerla en práctica, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.